claramente es esta que está hacia este lado. Resalté en mi análisis del libro 5 palabras relevantes para mí, que fueron, primero que todo, institucionalismo, globalización, economía, Estado y crisis. De ella quiero resaltar principalmente las palabras globalización, porque la globalización es un proceso económico, tecnológico, social, cultural, empresarial, y es un proceso que nos lleva a la connotación que nos marca mucho el libro, que es la interdependencia que existe entre los países con el Estado. ¿Qué quiere decir esto? La globalización, uniendo las sociedades, busca para transformar las facultades sociales, económicas que presenta pues, el país en su globalización a nivel económico y a nivel político. La globalización también podemos resaltar en el libro que se connota como un hecho social que se caracteriza en el siglo XX por la caída del muro de Berlín. Consiste en la transformación global que se propicia en el desarrollo y la internalización de los derechos humanos internacionales. Por estas razones resalto en mi cartelera y en mi análisis del libro la palabra globalización entre estas cinco. Entonces proseguimos con los compañeros. En mi cartelera la de este lado. Yo a las palabras que resalté fueron internacionalización, humanización, desarrollo, industrialización y mercado. De esta quiero resaltar la palabra desarrollo. Se me hace que desarrollo es el fin a llegar cuando entramos a la globalización, al mundo de la globalización, que es lo que nos dice el libro como tal. Colombia, al ser un país tercermundista, entrar al mundo de la globalización busca un desarrollo, pero no es tan solo un desarrollo económico, sino también un desarrollo social para su población. Entonces, se me hace fundamental la palabra desarrollo dentro de la lectura. Muy buenos días a todos. Esta es mi cartelera. Yo resalté 5 palabras muy importantes, que es el autoritarismo, la guerra, la desigualdad, las exportaciones y la dependencia. La que vengo acá a presentar, la más importante para mí, es el autoritarismo, que haciendo énfasis en la página 407, que resalta muy brevemente que el autoritarismo viene desde las colonias españolas, desde su libertador, que sería Simón Bolívar, y que sus políticas o su orden político era sometido al Estado, y que estas, si no están ahí, no eran parte del Estado. Como también, consecutivamente, los líderes políticos colombianos a lo largo de su historia han querido someterse también a esta misma política, dando como ejemplos al general Mosquera, a Rafael Núñez o al doctor Uribe, o entre otros líderes políticos, dando que estos políticos han de intervenir más en sus intereses más que en lo colectivo, dando que Colombia, tras su confianza, les da o les da como a ellos como su pie de apoyo para que estos sigan interviniendo. También hace énfasis en la página, creo que 409, 411, si no estoy mal, donde persiste, estos líderes políticos hacen una burla sobre los principios republicanos como también de la democracia, y como también estos se someten al derecho para sus políticas, y así que las instituciones hagan parte de sus intereses particulares. Muchísimas gracias. Bueno, pues la palabra que yo quise resaltar de todas las que tengo en mi cartelera es la unificación. Me parece que esto es como uno de los puntos centrales de, obviamente, las diferentes palabras que han dicho mis compañeros. Esto debido a que si hablamos de la globalización como un factor fundamental del libro Colombia no es una isla, pues vemos que es totalmente necesario que haya una unificación entre los diferentes países de la comunidad internacional. Esto debido a que pues tenemos que recordar que la globalización fue algo que se impuso desde cierto momento de la historia, y que pues es algo que, queramos o no, tenemos que aceptar, que también como que nos tenemos que sumar a esto. Por eso me parece que es muy importante la unificación entre los diferentes países, ya sean aspectos económicos, políticos o sociales, que muchas veces pues representa y no sé, como que se aparta de la diversidad cultural. Recalco que me parece muy importante la unificación, ya que es el punto central de lo que es el fenómeno global. Yo escogí estas palabras clave: libertad, paz, interdependencia, democracia y soberanía. Yo creo que la más importante para mí es la democracia, porque en el libro habla de que en Colombia hay más autoridad que libertad,
ya que importar los líderes políticos, sin importar el contexto que han vivido, ellos siempre tratan de emular la imagen como de libertador para legitimar su poder. Y pues ya. Gracias. No sé si el doctor quiera, tenga algo por compartirnos. ¿Qué tal te pareció este ejercicio? No, pero me parece bellísimo, mil gracias. Lo primero es agradecerles a todos y por supuesto a nuestro querido decano, pues que hayan tomado mi libro para hacer un ejercicio de esta naturaleza. Es un reconocimiento que ustedes me hacen a mí. Estoy muy emocionado por eso, muy agradecido. Si yo pudiera hacer alguna pequeña reflexión sería la de, aunque cuando uno hace un estudio de la historia, y ustedes lo vieron en mi libro y en cualquiera, van a encontrar nombres, personas y por supuesto algunos hitos que se marcan en la historia con fechas. Eso es normal, es un recurso del historiador, ¿de acuerdo? Pero siempre observen un consejo, y es que en la historia, y nos lo recuerdan grandes historiadores colombianos, que se resistieron un poquito a al corset de la academia, ¿no? Me hicieron el honor de nombrarme miembro de la Academia Colombiana de Historia, y entonces reconozco muchísimo, por supuesto, a todos los señores que están allí, a las señoras más jóvenes, por supuesto, porque el mundo se ha venido abriendo para las mujeres de manera muy creativa, además muy saludable. Y con todo ese reconocimiento, sin embargo, siempre hay una crítica, como en todo hay una crítica. Y es que la historia colombiana necesita salir un poco de ahí. Hace algún tiempo hubo una revuelta colombiana en la academia, significó la salida de Jaime Jaramillo Uribe, y él se salió precisamente pidiéndole a la historia colombiana que no haga solo hitos de personas y fechas, que piense la historia como se deben pensar, este es el consejo, las ciencias sociales en términos de procesos, ¿de acuerdo? Lo que importa es el proceso, y lo que hace el historiador como recurso es marcar el proceso con un hito, poner unas fechas, poner unos lugares en la geografía y por supuesto unos nombres. Pero recuerden, señoras y señores, los procesos de la historia son dinámicas sociales mucho más complejas que el personaje que aparece en el momento, ¿de acuerdo? Y esta reflexión me lleva a algo que compartimos siempre con Luis Fernando, su decano, y es que Europa hizo esa reacción también, y cuando en algún momento se quiso, después de las guerras en Europa, lo que los europeos llaman guerras mundiales, pues la vergüenza que suscita esto, ¿no? No es fácil soportar una guerra, imagínense cómo nos cuesta a los colombianos, llevamos 50 años de guerra, es difícil salir al mundo y decir, oiga, nos matamos entre nosotros. Pues bien, a los europeos les da mucha vergüenza matar más de 6 millones de personas después de haber privado de la libertad en campos de concentración. Eso es muy doloroso, no es fácil incorporarlo, ¿de acuerdo? Entonces, esa vergüenza hizo que se saliera en algún momento y alguna parte de la historia europea por el lado fácil, que es, eso fue Hitler. Y entonces hubo una reacción muy importante, sobre todo de la cultura europea, que además generó una cantidad de libros, películas, historia magnífica que nos encanta, y fue la reacción contra ese facilismo. El nazismo fue Hitler. No, el nazismo no fue Hitler. El fascismo italiano no se puede reducir a Mussolini. Las dictaduras de Viola Videla Galtieri en Chile, o de Pinochet en Argentina, o Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, Hugo Banzer Suárez en Bolivia, no pueden reducirse a ese nombre. Los historiadores
cometen un error cuando lo hacen, ¿de acuerdo? Hay unas dinámicas sociales que permitieron que Hitler llegue al poder. Y esas dinámicas sociales están marcadas, por ejemplo, por el 72% de la gente alemana que apoyó al nazismo. Hitler es, como yo digo a veces en el curso, en el doctorado, en el externado, Hitler o cualquier dictador es un incidente de la historia, ¿de acuerdo? Lo trascendental, lo que debemos estudiar es el proceso social, la dinámica, las relaciones de poder que llevan a que en una sociedad aparezca Hitler. Entonces Hitler lo usamos como el hito y con su fecha. Pero ojo, hay un proceso social, hay mucha gente que está implicada en la guerra colombiana, hay mucha gente que está implicada en las dictaduras de Argentina. No es como para decir, Videla, mándelo a la cárcel y todo se olvidó. No, no. Un país tiene derecho a la memoria y la memoria no puede coger el camino fácil del dictador de ocasión. ¿De acuerdo? Tenemos que asumir esa responsabilidad. Nosotros, por ejemplo, no tenemos que responder por las guerras mundiales. Por eso los europeos, por la vergüenza, les llaman guerras mundiales, entre otras, ¿no? Son guerras europeas. Se pelearon en países europeos, en territorios europeos, por intereses europeos y entre gobiernos europeos, excepto por la entrada de Estados Unidos y Japón. Pero esas son guerras europeas. Yo no tengo por qué responder por eso. Por la que sí respondo es por mi historia, por mi guerra colombiana de 50 años. Esa sí me avergüenza, esa sí me duele, esa sí necesita construir memoria. Y la memoria no puede reducirse, aunque sea necesario para los historiadores, a un nombre o a un hito, ¿de acuerdo? No puede reducirse. Es nuestra sociedad colombiana que se mantiene en ese conflicto sin querer resolverlo de manera adecuada. Esa es nuestra historia, eso es lo que la gente de mi edad, que creo que yo soy el mayor aquí, por supuesto, les hereda a ustedes, a esta generación que viene detrás, y sepan reclamarnos como supo la juventud alemana, la intelectualidad alemana, reclamarle a sus padres y abuelos que estuvieron en la guerra y que se salieron por el camino fácil de, fue Hitler. No, 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 no fue Hitler. Ustedes estuvieron allí. Ustedes hicieron parte de ese proceso histórico. Y no me vengas a decir aquí que es que yo no tuve que ver. No, todos tenemos que ver. Todos tenemos que ver con la construcción de nuestro país, ¿de acuerdo? Esa es la función del historiador. Así que, disculpen, a veces uno incurre en hitos, en fechas, pero la idea del libro es fundamentalmente esa, transmitir que debemos aprender a pensar la historia colombiana a través de procesos, dinámicas sociales en donde hay detrás relaciones de poder, y para eso el libro fundamental es el que yo suelo citar de Bertrand Russell, El poder, un libro crudo, El poder. Las relaciones de poder son las que configuran las dinámicas sociales y las dinámicas sociales son las que explican lo que somos. No hay milagros, entonces somos producto de lo que hemos hecho. Esa es un poco la idea del libro. Luego podemos comentar algunas otras cosas. Listo. Creo que de hecho nos has facilitado un poco la entrada al siguiente tema, porque justamente lo que pretendemos en este momento de la conferencia es que algunos de nuestros estudiantes nos expongan algunos hechos históricos que ellos consideran pudieron haberse incluido en el libro o de pronto haberse desarrollado con mayor profundidad. Entonces, excelente. ¿Tienen la palabra? Bueno, Por favor, dime tu nombre. Juan Pablo Calderón. Gracias, Yo Juan. considero que pues, un hecho importante que pues, a mi punto de vista debe haber sido fundamental para su libro pues la CAN, que es la Convención Andina del 27 de mayo de 1969 en Cartagena, en la cual busca pues, mejorar la calidad y el estilo de vida, dejando a un lado el comercio de estas poblaciones que es Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. Entonces a mi punto de vista pues, considero de que, pues, no sé, me gustaría saber por qué razón, yo creo que usted lo tuvo en cuenta en su investigación, pero por qué razón no entró en este término a valer en el libro, porque pues, aparte de todo, nosotros somos un país multicultural, entonces la base de la sociedad es la misma población, entonces ¿por qué el bienestar? Y ya que había la conformación de distintos países en la Unión para mejorar el estilo de vida de esas personas. Mil gracias, Juan.
Miren, ahí veo yo una tesis para graduarse en el pregrado. Hay que hacer tesis. Disculpen si no me recuerdo, si la memoria no me falla, solo el 8% de los muchachos de pregrado en Colombia se están graduando con tesis. Y les recuerdo, ligado a esto, otro dato. El camino para ir a estudiar posgrados y conformarse uno como un académico es precisamente el de hacer tesis. Así que, por ejemplo, miren, ahí hay un buen trabajo de tesis, o sea, este profesor dejó por fuera un dato clave y hay que hacer el esfuerzo de incorporarlo en el proceso histórico colombiano o latinoamericano o de esta parte de esta región de América Latina. El papel que juegan los procesos de integración, genial. Entonces sería muy interesante que él abunde e investigue en el tema con un director y tal. Ese es, como les digo, el camino a la academia. Pero ¿por qué lo abandoné? Porque te toca. Cuando escribes un libro, te toca decir de qué hablar. Cuando hagas la tesis te vas a dar cuenta que tu director te va a ir diciendo una frase que uno detesta a los directores cada vez que le dicen eso. Es normal en la vida estudiantil, ¿verdad? Acota, delimita, porque uno cuando hace un proceso de investigación tiene que delimitar su tema en el tiempo, en el espacio, en los modos, en fin. Hay que poner una circunstancia muy delimitada porque si no dejas, como dirían en estrategia militar, flancos abiertos y luego vienen los jurados de tu tesis y te cascan. Entonces, mejor cerrar muy bien, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se cierra en una investigación? Diciendo, no voy a profundizar en tal tema. Considero de suma importancia el papel que jugaron los procesos de integración en la conformación de la historia colombiana. Clarísimo, es que no se puede negar, ¿de acuerdo? Pero tú tienes que advertir metodológicamente que no vas a meterte en ese tema porque, aunque resulta pertinente, miren tan pertinente que él tiene la pregunta, la investigación en algún momento tiene que terminar, porque si no uno nunca se gradúa, ¿de acuerdo? Entonces tienes que ponerle límites a la investigación. Ese tema es muy interesante, tiene que ver los años 60 y si quieren ustedes los años colombianos después de las guerras que los europeos llaman mundiales, porque América Latina tuvo una connotada participación en la conformación del orden global. Colombia, con los demás países de América Latina, se destacó y a Colombia eso le significó un reconocimiento que creo que ha perdido en el orden global. Era un reconocimiento por ser uno de los países de la región más respetuosos del derecho internacional. Que si ya no se merece ese título lo discutiríamos, pero en algún momento nos lo ganamos porque ¿quiénes están detrás del proceso de formación de este caso de Lacan, de los procesos de integración de América Latina? Genios políticos, discúlpenme los nombres, pero a veces es pertinente. ¿Quién está detrás de la firma del Pacto de Bogotá, del reconocimiento de la Carta de San Francisco, de la conformación de las bases del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por supuesto, de lo que luego fue los procesos de integración en nuestra región? Gobernantes muy valiosos que nos dejaron en la cúspide de la valoración en el mundo. Por ejemplo, los Lleras Camargo. Alberto Lleras Camargo es un hombre con una visión que dejó a Colombia en una dimensión de reconocimiento altísima porque, por ejemplo, sus ideas están detrás de todos estos procesos. No habría habido Pacto de Bogotá, no habría habido reunión de los delegados interamericanos en Bogotá sin Lleras. Él fue el que los convocó. Luego vino el Bogotazo, ¿se acuerdan? En el 48, y claro, pues las discusiones no se pudieron seguir adelantando en donde estaban, en el centro de Bogotá. Se estaba incendiando Bogotá y se tuvieron que ir, creo que al Gimnasio Moderno, y allá terminó de acordarse lo que luego ustedes llamaron Pacto de Bogotá. Y que en un gobierno de hace poco declaramos... no salimos del Pacto de Bogotá, ¿no? En una técnica del derecho internacional que se llama denuncia. O sea, vayan valorando ustedes lo que significa que Colombia fue el pionero del Pacto de Bogotá, del reconocimiento de la validez de la negociación pacífica que impone la Carta de San Francisco, la madre de Naciones Unidas. Eso éramos.
y en un gobierno pasado nos convertimos en el país, Colombia, que denuncia el Pacto de Bogotá. En esos tiempos estábamos en Europa y fue una vergüenza que nuestros profesores de Derecho Internacional nos decían, ¿cómo así que Colombia denuncia el Pacto de Bogotá? Pues sí, lo denuncia. ¿Cómo así que Colombia es uno de los países con otros, empezando por Chile, con Venezuela, que no acatan el derecho derivado del proceso de integración regional andino? Eso no le cabe a una cabeza. O sea, ¿cómo has crecido en términos institucionales y luego cómo puedes volver atrás, ¿no? Y no es Colombia, recuerden, en este mundo mucha gente está volviendo atrás frente a los compromisos internacionales, empezando por Estados Unidos. CAN, fundamental. En el proceso de los países andinos, fundamental. Nada más apreciado por los europeos en América Latina que CAN. Nada más apoyado a través de la cooperación que la CAN. Y sin embargo, nosotros insistimos, entiéndanlo, son procesos, dinámicas sociales, nosotros insistimos en que lo regional nos sirve y hacemos pactos comerciales, por ejemplo, bilaterales con Estados Unidos. La Unión Europea nos decía, por favor, fortalezcan su pacto andino, hagamos un tratado de comercio, Unión Europea, Pacto Andino. Y nosotros dijimos, no, queremos Perú con Unión Europea, Colombia con Unión Europea, Chile se había ido, Venezuela no se queda, Perú lo habíamos sancionado. ¿Hay Pacto Andino? Pues si van a la letra, sí, ahí está. Vayan a la realidad y van a ver qué tan respetuosos somos del derecho internacional en América Latina en esta década, porque en los 60 fuimos muy destacados por ese respeto. Por favor, ¿tu nombre es? Alejandro. Dale, Alejandro, gracias. Doctor, pues uno de los temas que yo creo que pues debió de haberse, por así decirlo, tocado un poco más, yo lo vi por ahí de pronto en el pie de página en el cuarto capítulo, es sobre la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio. Pues para mí es como fundamental porque fue uno de los momentos donde se decidió, por así decirlo, la globalización a través de los países de la población mundial. Y pues en el libro lo que se intenta explicar es no cómo fue, por así decirlo, que se hubo la globalización en Colombia, sino cómo Colombia debe globalizarse de aquí en adelante. Entonces mi pregunta sería es como, ¿por qué no se, por así decirlo, se incluyó la OMC, o sea, tocar el tema relacionado con Colombia? Mil gracias. Lo mismo, en parte, la misma respuesta. Tienes que ir sacándote temas y acotando el tema tuyo de investigación. Era la conformación del Estado. Sin duda, los Estados tienen una dimensión global, internacional importantísima, pero te toca hacerlo a un lado. El tema yo pude tocarlo con un poquito de más detenimiento en mi tesis doctoral. Es un libro anterior a este que se llama El declive de los fundamentos económicos de la paz, y ahí traté yo de temas de desarrollo y comercio, y ahí la OMC se volvió un punto más importante en la investigación, ¿de acuerdo? Pero por supuesto es importantísimo. En el libro anterior, en mi tesis doctoral, lo que afirmo es que la OMC nació después de estos procesos de guerras europeas como parte del derecho internacional contemporáneo. En el tránsito del derecho clásico al contemporáneo aparecieron tres dimensiones fundamentales. Por supuesto, la más importante, la seguridad, la paz, y por eso apareció el derecho internacional de la seguridad, o lo que llamamos Naciones Unidas, con su Consejo de Seguridad, ¿de acuerdo? El otro tema era derechos humanos. Recuerden que los derechos humanos eran un asunto del Estado, pero en el 48, con la Carta de París, se volvieron un asunto de la comunidad internacional. Nació lo que ustedes denominarán más adelante en sus cursos el Sistema de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene dos hijos, ¿no? Los sistemas regionales, el interamericano y el europeo. Y el otro tema era, por supuesto, el desarrollo.
¿de acuerdo? Seguridad, derechos humanos y desarrollo, que son los tres grandes temas de la agenda internacional, siguen siendo. Y allí nació, después de lo que se llamó el encuentro de Bretton Woods del 44, allí nació lo que en ese momento se denominó por Keynes Organización Internacional del Comercio, ¿de acuerdo? Pero Estados Unidos no la chuleó. Y estábamos discutiendo en dónde, en un balneario en New Hampshire, en los Estados Unidos, Bretton Woods. Y no lo chuleó. Estados Unidos aceptó que se creara Naciones Unidas, Estados Unidos aceptó que se creara el sistema de derechos humanos, incluso mandó a la embajadora, la esposa del presidente recientemente fallecido. El presidente, recuerda, tiene una viuda que es tan destacada como él mismo y fue a discutir la Carta de París, Eleanor Roosevelt. Pero a la hora de discutir la economía para Estados Unidos fue otra cosa. Acuérdense, están frente a la emergencia de una superpotencia. Era una potencia económica Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que le propició a Estados Unidos las guerras europeas? Se metió y se potenció como una hegemonía también política en el mundo, ¿no? Al lado de la Unión Soviética. Así que estabas hablando con Estados Unidos. No era fácil hablar con ellos. Y Estados Unidos dijo del derecho económico del que nació en Bretton Woods, apoyo Banco Mundial para que maneje las finanzas, apoyo el Fondo Monetario para que maneje los asuntos monetarios de los estados, pero no apoyo la Organización Internacional del Comercio que propuso Keynes. Y esa era clave, porque iba a regular el comercio global mediante cláusulas que generaban compensaciones por las asimetrías de la economía entre países desarrollados y países sin desarrollo industrial, ¿de acuerdo? Pero Estados Unidos no aprobó eso. 2 años después, en una discusión en La Habana, se propuso algo que luego tomó el nombre de GATT, es el Acuerdo Arancelario. Pero en la última ronda del GATT, en el comercio global, recuerden, en el comercio global las discusiones se llaman rondas, en la última ronda que se hizo en el GATT, nació una OMC. Y cuando tú comparas la institucionalidad de la OMC, no se parece en nada a la OIC. La OIC pretendía compensar a los países que participan en el comercio con asimetrías, ¿de acuerdo? Era necesario, decía Keynes, porque los países desarrollados pues tienen un poder de negociación mucho más grande. Y por otra cantidad de razones que en este momento no hay tiempo para desarrollar. Keynes proponía entonces una OIC que compensara, y cuando nació la OMC, nació para el comercio libre, para regular el comercio libre. Y cuando, si lees a todos los economistas del mundo, los más destacados, Krugman, todos los discípulos keynesianos, Stiglitz, en fin, Danny Roderick, ¿qué te van a decir? Que en el comercio libre, si participan países con economías asimétricas, los países con economías asimétricas van a salir perdiendo en la comparación. Colombia es perdedor, por supuesto, en el comercio global. Pero ahora quiero andar con tu pregunta. No solo América Latina, el sudeste asiático y África son perdedores, sino que si tú ves cómo se ha regulado el comercio en el mundo, hay 3 dimensiones. La dimensión global de la OMC, Bretton Woods. Luego viene la dimensión regional que se la inventó la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y luego tienes la dimensión del comercio global bilateral, que es muy del corte de Estados Unidos en la política exterior actual. Cuando tú tienes 3 opciones de hacer comercio, global, regulado por la OMC, regional, por ejemplo, Pacto Andino, o bilateral, por ejemplo, tú tratas de comercio con Estados Unidos o con Corea, con cualquiera, tú haces un análisis muy simple de carácter económico y político y dices dónde me va menos peor. Y cualquier análisis que haga te va a llevar a una conclusión. El menor impacto negativo que tiene un país con asimetrías en la economía, en el comercio global, es el comercio regional. Se lo inventaron los europeos. Te dijeron, si vas a salir a globalizarte, hazlo como Unión Europea. Te lo enseñaron, te dijeron, hazlo, fortalece tu pacto andino. ¿Y tú por dónde vas ahora? Por el más costoso,
para un país en vías de desarrollo, ¿qué es la bilateralidad? Porque estás pasándote por la faja toda la multilateralidad de la OMC. Yo sé que hacer comercio por el ámbito OMC no es lo mejor, pero si comparas los tres, es el menos peor. Y sin embargo, no lo hacemos. Ese ejercicio yo lo hice en el 2005 con mi tesis doctoral. Lo publicó el Externado y el librito se llama El declive de los fundamentos económicos de la paz. Pero en este libro no podía meter sino la reflexión de desarrollo que queda ahí de la que viste, que no es, por supuesto que merece mucho más, pero ese es el espacio que tocaba dedicarle. Por favor. Buenos días, doctor. Mi nombre es Mariana Espinosa. La pregunta que me surgió luego de leer el libro es ¿por qué en vez de contribuir a una excelente estructuración del proceso de justicia transicional, los factores exógenos se encargan de generar mayor restricción y de reducir el campo de acción de los estados? Claro. Clave. Esa una pregunta importantísima porque no fue muy fácil en el libro proponer ese análisis porque, recuerden, voy a hacer un pequeño paréntesis y luego te respondo, pero el paréntesis lo produce claro tu pregunta. Cuando ustedes hacen historia, les recomiendo que miren procesos. Pero cuando van a hacer el análisis de esos procesos van a tener que enfrentar una dificultad enorme. Y consiste en lo siguiente. Nos han enseñado, y esto lo han hecho maestros desde la antigüedad de muy buena intención, que hay que analizar los procesos en una especie de lógica lineal que no genera complejidad. ¿De acuerdo? Se le suele llamar, aunque es bastante injusto con el filósofo, una lógica aristotélica, una lógica simple, ¿de acuerdo? Que si ustedes la llevan a las matemáticas se corresponde con las matemáticas en el lenguaje pitagórico, ¿de acuerdo? La lógica simple matemática. Recuerden que llegados a la modernidad, esas matemáticas empezaron a manifestar su incapacidad para expresar problemas de la naturaleza, fundamentalmente de la física, referidos, por ejemplo, a lo que Albert Einstein llamó luego la relatividad. El primer matemático que nació y se formó como matemático, Bertrand Russell, a los 28 años reformó las matemáticas pitagóricas. Es impresionante. Y nacieron todo esto que en ciencias sociales ustedes ya conocen como la teoría de la complejidad, ¿no es cierto? Pues eso primero sucedió en las matemáticas en la década de los 20. Y este hombre a los 28 años reformuló las matemáticas pitagóricas. Es increíble. Nacieron las matemáticas del caos, la matemática de la frontera, en fin, todo esto que hoy se usa para interpretar realidades sociales, realidades de la naturaleza mucho más complejas. Recuerden que la ciencia tiene dos grandes retos, la naturaleza y la sociedad, ¿no? Ciencias naturales, ciencias sociales. Pues bien, las ciencias naturales desarrollaron con Bertrand Russell ese instrumento del lenguaje matemático y pudieron expresar problemas tan complejos como la relatividad. Albert Einstein lo reconoce. Sin Bertrand Russell yo no habría podido demostrar la parte matemática de mi teoría de la relatividad. Muy bien, cuando entramos a la teoría, a las ciencias sociales, ha sucedido lo mismo. No nos hemos dado mucho cuenta, pero es fundamental hacer este esfuerzo que se llama epistemología, ¿de acuerdo? Es fundamental caer en la cuenta de esto. Las lógicas simples, que le llaman con injusticia aristotélica, a veces sacrificamos a nuestros filósofos amados, ¿no? Por ejemplo, hay unos metodólogos franceses que ahora se la pasan a hablar de el método cartesiano. Por Dios, el pobre Descartes no tiene nada que ver con eso. Divide en dos partes tu tesis, igualita, y deben medir lo mismo. Hombre, es una ridiculez. Una investigación necesita tantas partes como la investigación amerite. No puedo yo andar encorsetado. Eso parece a los poetas antes del modernismo que andaban el soneto, tum, 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 tum. Y no puedo decir que amo a esta mujer sin salirme de ahí. No, pues sí, me salgo. Que viva Rubén Darío, que viva Pablo Neruda. Salte. La metodología está al servicio del investigador, no el investigador al servicio de la metodología. Parece que Francia en los últimos años tiene problemas. No son todos los franceses, ¿no? Son algunas universidades, fundamentalmente Sciences Po, la que te encorseta así, pero no todas las universidades. Pues bien, ¿para qué hablo de esto de epistemología?
Porque en ciencias sociales, a partir de ese impacto que tuvo las ciencias naturales en las ciencias sociales, incorporó esfuerzos lógicos complejos, ¿de acuerdo? Teorías de la complejidad, que han enriquecido mucho el debate, que han enriquecido mucho la capacidad de las ciencias sociales para expresar problemas que son más complejos. Por ejemplo, una complejidad. Cuando yo les digo, hagan historia haciendo procesos sociales, no los piensen en tiempos lineales, porque su compañera me hizo una pregunta en donde entra una reflexión que implica una dicotomía, o por lo menos una paradoja, es una frase que se niega a sí misma. Y cuando ustedes, por ejemplo, van a negociar con un grupo alzado en armas que lleva 50 años en su país, tienen que enfrentar una dicotomía y tienen que sopesar y tomar decisiones. Imagínense ustedes tomadores de decisiones frente a esto. Tienen por un lado que negociar para que haya paz en tu país o no. Aquí hay un grupo alzado en armas, lleva 50 años peleando, no es porque le gusta la guerra, sino porque debe haber causas en ese país y por eso hay guerra. A la gente no le gusta ir a la guerra, ¿de acuerdo? Pregúntenle a cualquiera de ustedes. ¿Te irías a la guerra? No. Por eso es que hay tanta gente partidaria de la guerra, porque no van, ¿no? Sería buenísimo que todos los que digan, me encanta la guerra, bueno, toma el fusil y echa para allá. Eso sería genial, pero la mayoría de los que dicen, por supuesto, no van. Pues bien, hay un problema, una dinámica muy compleja en ciencias sociales cuando tienes que tomar una decisión de esa naturaleza de política pública, porque tú quieres para tu país la paz. Eso significa negociar. ¿Y por qué negocias con un grupo alzado en armas? Muy simple, porque no has vencido. Porque si lo vences, no es necesario negociar, lo venciste. ¿A qué justicia sometes al vencido? A tu justicia estatal. La otra opción es que la guerrilla haya vencido al Estado y entonces se vuelve gobierno y él será responsable ya convertido en gobierno. Hay tres opciones, recuerden, cuando hay un conflicto armado interno. Tu guerrilla te vence, tú vences a tu guerrilla y la tercera se llama Colombia. No vences a tu guerrilla, pero tu guerrilla no logra tomarse el poder. Y allí tienes 50 años de empate técnico, complicadísimo. ¿Qué quieres? Lo normal. No acusen a nadie de esto. Es lo normal cuando actúas con racionalidad estatal. Lo leyeron. ¿Qué es lo que quieres? Seguir en guerra hasta vencer. Pero tú también puedes hacer otro balance fundado en algún humanismo y decir, hombre, es que la guerra no es un juego de ajedrez. La guerra se llama viudas, la guerra se llama huérfanos, la guerra se llama daños de torres, contaminaciones de ríos. La guerra tiene unos costos muy altos, entonces negociemos porque va a tener costos la negociación, pero acaba la guerra. Ese dilema es muy complejo en un tomador de decisiones, imagínense. Entonces, cuando tú quieres negociar, porque no los vences, enfrentas un problema dificilísimo en la toma de decisiones, complejo. Y es que tienes que negociar y cuando tú negocias no puedes someter al alzado en armas a tus criterios. El negociador del otro lado quiere cosas. Tienes que hacerle cesiones, ¿de acuerdo? Cesiones muy normalmente, la historia te lo dice, no solo Colombia, la historia de los conflictos armados internos te lo va a decir. ¿Qué te van a pedir usualmente? Que se dejan de ser partícipes de una guerra, pero pasan a ser partícipes de una vida política. O sea que les tienes que dar estatus político, ¿de acuerdo? Para que pasen al Parlamento, en unos escaños, en fin. Eso negocian. ¿Y qué más negocian? Como tú no me venciste, porque si me vences me sometes a tu justicia estatal, como no me venciste, entonces ahora puedo yo pedir qué justicia me aplicas. Y eso es lo que suelen ustedes ver en las historias con el nombre de amnistías e indultos. ¿De acuerdo? Hasta ahí no había problema. ¿Cuándo surge el problema? Que es en verdad no un problema, sino una complejidad. Cuando el desarrollo de los derechos humanos, lo que se llama internacionalización de los derechos humanos, que tuvo ese hito en el 48 con Eleanor Roosevelt, en la Carta de París, te pide que cuando hagas ese tipo de negociaciones con el alzado en armas en un conflicto armado interno, no es lo que el alzado en armas y yo gobierno queramos. Porque
nosotros durante 50 o 10 años de guerra, los que haya habido en ese país, hemos hecho daños y hemos generado víctimas. Así que aparecen los derechos humanos a decirte, pues negocie, me alegro que negocie. Es la forma más clara de acabar un conflicto. Pero usted tiene compromisos internacionales, entre esos, respetar el derecho de las víctimas. O sea que se te volvió compleja la decisión, ¿no? Porque quieres la paz para tu país mediante la negociación, pero te toca decirle a los que se alzaron en armas y a tus fuerzas armadas en el Estado que respondan por los daños hechos durante la guerra. Y entonces tu decisión es mucho más compleja. Si ves que la dinámica social que quieres estudiar ya no es tan fácil porque no es una lógica lineal, aparece una dicotomía o aparece una paradoja y tú tienes que resolverla. ¿Ves? Eso es como cuando un país decide globalizarse. ¿Globalizarse es muy bueno o no? Un país que no se globaliza está en muy grave situación. ¿De acuerdo? Un país que no está insertado en la economía mundial, grave. Porque recuerden, todo economista se los va a decir, la práctica social más enriquecedora desde los griegos hasta nuestros días se llama comercio. O sea que sacas una conclusión, una premisa mayor si quieres. El comercio enriquece. ¿Qué necesitas tú como país? ¿Comerciar o no? Claro, necesitas comerciar. Pero el modelo de desarrollo que hay en el mundo, que te dice comercia y insértate en la economía global, también te dice tengo consecuencias para los más pobres del país que se inserta. O sea que a ti la decisión se te vuelve compleja. Ya no puedes pensar en lógica simple, que se ha llamado aristotélica. Tienes que incorporar a tu saber una forma de pensar que te invite a comprender en el sentido de abarcar, o si quieren en el sentido de H intermedia, aprender con H intermedia. Tienes que aprender que una dinámica social que estás estudiando tiene muchas opciones de ser pensada. Y a veces hay dicotomías y complejidades que tienes que atreverte a, por lo menos, plantear. ¿De acuerdo? El tomador de decisiones tendrá que asumir el riesgo. ¿Haces o no haces comercio? Miren lo difícil. ¿Tú harías o no harías comercio con tu país? ¿Tendrías que hacerlo o no? Pero tendrías que asumir consecuencias. Porque en las reglas con las que hoy se hace el comercio, la gente en tu país va a ser más rica, pero también más pobre, ¿o no? O sea que tú para tomar ese tipo de decisión tendrías que decir, yo me inserto en la economía global, que es lo que digo en mi libro, pero tendría que tener un fortísimo estado social de derecho para compensar a los que pierden por ese comercio, ¿o no? Porque ¿quién gana? Pues el que está globalizado, industrializado, pero el que no va a perder, lo vas a quebrar. ¿Qué necesitas tú? Insertarte en la economía mundial, esa es tu necesidad. Pero mira qué impactos vas a tener. No todos son beneficios, hay beneficios y perjuicios. Sopesas eso y ¿qué haces? Decides insertarte en la economía mundial diciendo que con lo que vas a ganar compensas al que pierde o no. El problema es que cuando se te llegaron los años 90, pregúntate qué estado tenías. ¿Tenías un estado social de derecho capaz de compensar al perdedor? ¿Y necesitabas globalizarte o no? O sea que una invitación, piensa en la historia como procesos, como dinámicas sociales, pero no solo quieran resolverlo por el camino fácil, lógica simple, no. Hay necesidad de incorporar complejidades porque hay mucha diversidad en la sociedad y por lo tanto los impactos de las decisiones de un Estado son diferenciados en los grupos sociales que viven en ese Estado. Se necesita teoría de la complejidad. Mil gracias, tu pregunta, muy amable. Buenos días a todos. Buenos días a ¿Tu todos. nombre es? Lucía Rengifo. Y mi pregunta es que, ¿cree usted que en algún momento Colombia dejará de lado la guerra teniendo en cuenta la justicia transicional como un medio funcional y respetando así los derechos de las víctimas? ¿Y cómo esto nos vuelve un país más globalizado? Me obliga a una respuesta que ya es más de mi parecer, ¿no? Se va a salir un poquito del análisis que propongo en el libro, pero que ya dejo planteado en el capítulo 7, ¿no es cierto? Mi libro yo lo cerré cuando se estaban perfeccionando, si se dieron cuenta en el capítulo 7, cuando estaban perfeccionándose las negociaciones en Cuba.
y por eso no digo nada de lo que ha pasado después, pero ustedes son testigos excepcionales de lo que ha pasado después. ¿Y qué me parece a mí? Pues que lo que ha pasado después es que para hacer una reflexión solo sobre uno de los episodios, y es que miren, si ustedes estudian los conflictos armados internos que ha habido en el mundo, y hay un muy buen estudio, todo gira en torno de la justicia de transición, ¿de acuerdo? Lo hizo Brahimi, un diplomático de Naciones Unidas, escribió un documento muy importante sobre los conflictos armados internos que ameritaron, como Colombia, una operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, capítulo 6 de la Carta de San Francisco. Ustedes saben que hoy aquí en Colombia hay una resolución del Consejo de Seguridad por la cual se interviene en el conflicto. Eso lo van a aprender en Derecho Internacional, ¿de acuerdo? Pues bien, Naciones Unidas recogió toda la información de todos los conflictos armados internos que hay en el mundo a través de sus operaciones de mantenimiento de la paz. No todas comportan cascos azules, por ejemplo la colombiana no. No todas comportan cortes para administrar justicia de transición, como en Ruanda y en ex Yugoslavia, ¿vieron? Que la resolución del Consejo de Seguridad incorporó tribunales ad hoc. Pues ya no, porque hoy hay Corte Penal Internacional. Por eso la Corte nos está vigilando en nuestra justicia transicional. Pero ¿qué les digo? Que todas esas operaciones de mantenimiento de la paz ameritaron para que Naciones Unidas contratara a un súper experto, el señor Brahimi, que les redactara un documento sobre qué impacto ha tenido Naciones Unidas con sus operaciones de mantenimiento de la paz haciendo justicia de transición en los conflictos armados internos como en el colombiano. Por eso en Colombia hay justicia transicional, porque hay una resolución del Consejo de Seguridad, ¿de acuerdo? El gobierno de Santos le dijo a Naciones Unidas, estoy haciendo la paz en La Habana, Cuba, con las FARC, venga y me apoya. ¿Y cómo apoyan? Pues con una resolución del Consejo de Seguridad. En todos esos procesos que han sido compilados por el informe Brahimi 1 y 2, lo que van a encontrar es que hay procesos de justicia transicional, ¿de acuerdo? Y esos procesos de justicia transicional implican esa complejidad de la que tú sugieres, ¿cierto? Y una de las cosas de las que les quiero hablar, por eso les hice esta introducción a tu pregunta, es que lo normal en los procesos de justicia transicional en todos los países, lo normal es que la sociedad, agobiada por la guerra, entre tu autoridad estatal y entre tu disidencia política armada, están dándole 10 años, 20 años, Salvador, Guatemala, Sudáfrica. Lo usual es que sea la sociedad, los grupos sociales más dinámicos, los que le digan tanto al gobierno como a los alzados en armas que ya no más, que por favor paren a la guerra, que hagan la paz, que negocien. Eso es lo normal. Y lo vas a encontrar en todos los países del mundo, excepto en Colombia. Aquí en Colombia, la idea de apoyar una negociación no fue mayoritaria, perdió un plebiscito. Cuando perdió el plebiscito, que también era otro momento en que estábamos en Europa, fue terrible. Porque ¿cómo explicas algo que nunca ha pasado en el mundo? Que es que una sociedad, no toda, por supuesto, mayoritariamente, quiera seguir en guerra. Explicar eso es muy difícil, ¿de acuerdo? Pero te obliga a ir a teorías no facilistas. Decir, ay, es que es el señor X nos mantiene en guerra. No, no, no. Es la mayoría de la sociedad colombiana. Eso es como en el nazismo, no es Hitler. La mayoría de los alemanes apoyaban a Hitler. Miren que el 17% era las simpatías que en los años 30 tenía el nacionalsocialismo en el parlamentarismo alemán. 17%. Y miren cuando llega Hitler al poder y cuando da ese golpe de Estado, el porcentaje de la gente en las encuestas de la época de Alemania es 72%. O sea que no vengas con el facilismo de Hitler nos mandó a la guerra. No, el 72% de la gente estaba con Hitler. Por miedo, por displicencia, por cualquier razón, ¿de acuerdo? Pero
apoyaron. Bueno, pues hay una mayoría, no tan grande, por punticos, es mayoritaria en Colombia frente a si queremos guerra o paz. Eso es lo que ha deslegitimado sistemáticamente, lo ven, nuestras instituciones para la paz. Las deslegitiman. Tienen, si ustedes me permiten y si me entienden la frase tal con la intención que quiero decirla, tienen razón, porque tienen un apoyo mayoritario. Esto es lo que Max Weber llama legitimidad. Para tomar decisiones tú necesitas apoyo social, eso se llama legitimidad. ¿Qué decisión es más legítima en Colombia? Apoyar las instituciones para la paz, que son instituciones que Naciones Unidas hace tiempo las había diseñado, justicia transicional, por ejemplo, o no apoyarlas. Y van a ver ustedes que Colombia mayoritariamente quiere que sigamos en guerra. Para eso se necesita memoria, ¿no? Para decirle a los que quieren la guerra que no están jugando ajedrez. Con la guerra estás matando gente, con la guerra estás gastando un presupuesto. ¿Saben cuál es el presupuesto colombiano en defensa? ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en el sistema de toda América, solo Estados Unidos y Colombia se gastan en porcentaje de su PIB esa cantidad de plata en la guerra? Estados Unidos y Colombia. Nadie se atreve a gastarse eso. Dile al gobierno sueco, se le ocurre decir, me voy a gastar esto en guerra. Pues la gente te dice, ¿qué le pasa? ¿Está loco? No, ¿cómo así que gaste? Ve a preguntarle a Costa Rica cuánto se gasta en guerra. Pues no tienen ejército. Pregúntale a Suiza. No tiene ejército. Claro que tienen policías y esto, y seguridad, lo que quieran, pero no tienen ejército. Colombia se gasta en porcentaje a su PIB un presupuesto de defensa casi que igual al de Estados Unidos. Eso significa que esa plata hay que sacarla de un lugar, ¿o no? Pues estás en guerra, tú necesitas comprar tucanes, cafires, necesitas 220,000 hombres en pie de lucha. Pregúntale tú a Venezuela cuántos hombres en pie de lucha tiene y vas a ver que no tiene eso. Pregúntale a Canadá, pregúntale, Uruguay pues no tiene nada. A la sociedad uruguaya no se le ocurre andar armándose, por Dios. Es una pérdida de plata y además ya sirve muy poco. Permítanme una pequeña reflexión. Cuando Argentina hizo su tránsito de las dictaduras de Viola, Videla, Galtieri, a mí me tocó vivir allá en esos tiempos, hacia la paz con la democracia de Alfonsín, ¿saben lo que hicieron? Redujeron el presupuesto de guerra así. Y Alfonsín dijo, ahora sí, con esta plata vamos a ver qué hacemos. Entre otras cosas, mandó su ejército, se le dijo a Naciones Unidas, le mando mi ejército. Y nacieron unas instituciones que se llaman cascos blancos. El ejército argentino, que sabía de ingeniería y esto, se fueron a ayudar a los países en conflicto armado interno a reconstruir y tal. Alfonsín la tenía clarísima, dijo, ¿quién es el factor de poder fundamental en Argentina? El ejército. ¿Y por qué era? Porque tenía un vecino que se llama Chile. ¿Y por qué Chile? Pues porque Chile venía en un proceso armamentista impresionante. ¿Y cómo se defendía Argentina con Viola, Videla, Galtieri? El canal del Beagle y todo esto. Pues armándose igual. ¿Saben el costo que tiene eso? Pues pregúntenle a un argentino. El país se quebró armándose con esas dictaduras. Entre otras, la variable que explica que se quebró Argentina es esto, armarse. ¿Y qué dijo Alfonsín? Un país está más seguro sin ejército. Pregúntale a tu papá, que debe saberlo bien. ¿Cómo estás más seguro en tu casa? ¿Con un arma o sin un arma? Hay una discusión. ¿Cómo estás más seguro en el orden global? ¿Con ejército o sin ejército? Pregúntale por qué a Suiza le parece que es más seguro estar sin ejército y a Costa Rica sin ejército. Pregúntale por qué a Suecia, el último debate, el gobierno se lo frenó el Parlamento. La idea era aumentar el rubro presupuestal para defensa. Y vino el Parlamento y le dijo, cállese, usted no va a aumentar eso. ¿Y cuál era el argumento de Suecia? Es que Rusia se está volviendo a renacer como potencia mundial, hay que armarse porque nosotros, los suecos y en general los escandinavos, fuimos víctimas de esa Guerra Fría, acuérdense.
Y el Parlamento le dijo, no, a usted le toca demostrar, señor gobierno, que la circunstancia global actual está poniéndonos en peligro, que es obvio, pero además demuestre que Suecia, armándose, se salva de ese peligro. La primera parte se demuestra, el mundo es más peligroso hoy que antes, sí, por supuesto. Pero que en el mundo te pongas a salvo armándote con un ejército, ¿saben qué es más efectivo? Alfonsín o cualquiera se los diría, cualquiera que tenga esta opinión, es una opinión la que estoy emitiendo. Es más seguro establecer buenas relaciones internacionales. Los países que obedecen el derecho internacional parecen estar más seguros en el orden global. Desde que empecé a responderle, dije, vas a pedir una opinión personal, y esta es una opinión personal. Mi nombre es Santiago Vanegas y mi pregunta es, ¿qué justificación encuentra que el Estado retrasará los logros democráticos a favor de la economía, a favor del aspecto económico? Sí, ese es... No les importa que me ponga de pie, ¿no? Yo soy de esos viejos profesores que hacen la cosa menos peor cuando se ponen de pie. Hay de ese tipo de dilemas complejos que tenemos que incorporar en la comprensión de las dinámicas sociales, en este caso colombianas, y a veces no debemos ponerlas como una dicotomía, a veces sí tienen que proponerse como alternativas, ¿de acuerdo? Pero hay cosas que se pueden hacer al tiempo, ¿no es cierto? Y una de estas es el ejemplo y la pregunta que se propone por su compañero. ¿Tendríamos que en aras del desarrollo económico aplazar un poquito los procesos de democratización de nuestra sociedad? Y parece que hubo una buena cantidad de pensadores que iban por la propuesta dicotómica de esos dos procesos, cuando lo que nos han demostrado los mejores pensadores de la economía, voy a nombrar algunos, pero no es el único, Amartya Sen, por ejemplo, nos dice, mire, ¿cómo alcanzaron desarrollo los países? Este es el libro con el que él se ganó el premio Nobel, Desarrollo como Libertad. ¿Cómo alcanzaron desarrollo los países que llamamos, entre comillas, y a partir de ese paradigma, desarrollados? Si fuera cierta la dicotomización que se necesita para desarrollarse en términos económicos, aplazar la democracia, lo que se ha llamado desarrollismo, ¿de acuerdo? Si fuera cierto el argumento de quienes defienden el desarrollismo, que no es el que lo defienda, sino que él lo trae a colación, si fuera cierto eso, háganse la pregunta de cómo se desarrollaron los países más desarrollados del mundo. Y van a encontrar, dice, no Bernardo Vela, Amartya Sen, que lo que hubo allí fue una simultaneidad en los procesos políticos, sociales y económicos, que no se habría logrado ese desarrollo económico que se alcanzó allá si no se habría transitado por los caminos de la democratización para la garantía, en la teoría del premio Nobel, en la garantía de las libertades. O sea, ¿qué genera? ¿Cuál es uno de los factores fundamentales en los procesos de desarrollo, dice Amartya Sen? La libertad, las oportunidades. ¿Dónde vas a encontrar el camino del desarrollo económico? En abrir libertades y generar procesos democráticos. Entonces dice Amartya Sen, una de sus conclusiones en este libro, los que y las que lo leyeron lo saben, es ¿cómo se atreven a proponer entonces modelos de desarrollo fundados en el aplazamiento de la democracia en aras de la construcción de la industria? No, no es coherente. Lo coherente es que hagamos lo que han hecho los países más desarrollados del mundo, y es que el proceso de desarrollo económico, industrialización, es consecuencia de un modelo político de liberación. Exactamente. Tenemos que entender entonces allí que no hay que dicotomizar, sino generar un proceso simultáneo en Colombia. Colombia necesita, para tener un modelo de desarrollo adecuado, liberalización, necesita garantía de derechos humanos, y eso no va a aplazar el desarrollo. No, porque el desarrollo no son fábricas con chimeneas. El desarrollo social es libertad para que te genere libre emprendimiento, para que te genere libertad de pensamiento. Y por supuesto la libertad de pensamiento es la base del desarrollo científico. Desarrollo tiene que ser simultáneo, eso es lo que yo entendí en
la lectura de Amartya Sen. Luego venía otra pregunta por allá y luego la de ella. Ah, sí, tú discúlpame. Yo me llamo Carlos Mario. Mi pregunta es con base a las respuestas que usted precisamente ha dado. A ver, yo como estudiante de Derecho y Filosofía sí he podido analizar en lo que plasma el libro, que se tienen unas soluciones, unas concepciones muy emanadas en lo que concierne al hombre, a Colombia, y cómo la globalización, un tema que usted mencionaba anteriormente, es fundamental para después hasta donde estamos ahora. Pero entonces, ¿cómo también entendemos que nos encontramos en una época de posmodernismo? Entonces, ¿cómo la aplicación al hombre, por así decirlo, que actualmente nos encontramos en lo que es la modernidad líquida y a la vez la connotación del hombre masa, donde todo se convierte, digamos, por así decirlo, no solamente en la liquidez de las cosas, en la banalidad, sino también en el contraste que genera más en los demás, en las masas, que en lo que concierne a uno mismo por voluntad propia? Quisiera saber, digamos, no desde su punto de vista, sino en lo que el libro de por sí quiere abarcar, cómo se da respuesta a estas problemáticas postmodernas, digamos, en lo que nosotros podemos encontrar, digamos, en el funcionamiento jurídico del país, en los ámbitos económicos, por así decirlo, un ejemplo, los aranceles que se manejan en el mercado internacional. Sí me genera ciertas dudas porque, como le dije anteriormente como estudiante de Filosofía y Derecho, mi principal objetivo es entender y aprender el funcionamiento del mundo para así, digamos, entender y dar a conocer un posible cambio futuro. Esta idea de entender el devenir de la sociedad a partir no de fotografías de la historia, sino de el fluido y la liquidez del filósofo al que está haciendo alusión a su compañero, es muy linda porque es un poco, por supuesto, comparte la idea de quienes tratamos de pensar las ciencias sociales como procesos, ¿no? Y no como estancos de la historia que se determinan uno casi que ensimismado, ¿no? Pues bien, lo que dice este filósofo, que es bastante interesante, y veo que ustedes se han metido en los temas de la filosofía con profundidad, felicitaciones. Lo que dice el filósofo no lo conozco con mucha profundidad, he profundizado más por los lados de la metodología y de la epistemología en términos de la construcción de los procesos sociales y las dinámicas sociales. Lo que suele decirse es que hay varias, digamos, oportunidades y varias dificultades que afrontan esas sociedades líquidas. A veces se frenan, a veces circulan más rápido. Lo mismo cuando uno piensa en términos de procesos sociales encuentra eso. Pero insisto en lo que ya he dicho, no hay que pensar que lo que el historiador usa como hito para denotar un estanco de la historia es lo que marcaría la dinámica en general, ¿de acuerdo? Cuando uno piensa en los procesos sociales, piensa que hay dificultades para el desarrollo económico, para la democratización social, y lo que uno termina concluyendo es que no te puedes escapar de tu historia. No lo diré con tu nombre, no lo diré con tu autor, pero sí lo diré con los autores que hablan de la memoria. El gran historiador de los anales es Mark Bloch, ¿no? Recuerden, cuando hagan esos debates y nombren un autor, pongan ese autor en un contexto, ¿no? Mark Bloch es el fundador de esa escuela de los anales. Él fue miembro de la resistencia francesa cuando Francia fue invadida por Napoleón. Cuando Francia fue invadida, perdón, por Hitler, estoy confundiendo historia. Y la reflexión que te invita es, oiga, vamos a seguir pensando que Francia entonces simplemente pobrecita fue invadida por Hitler y la historia de Francia en ese momento queda detenida porque aquí hay un estorbo a esa dinámica, a esa liquidez, y entonces todo lo que allí pasó es culpa de Alemania y del nazismo. Y dice, no, aquí vivíamos franceses. Aquí vivíamos, no solo eso, sino que nos recuerda episodios espantosos de franceses, por ejemplo, que le entregaban para ganarse el favor de los nazis. A los judíos franceses se los entregaban al ejército. Le hacían estrellas de David en las puertas a las casas de los judíos para que venga el ejército nazi, y tú, diríamos a lo colombiano, sapo lambón, ¿no? Señalando al otro. Eso es terrible.
Muy bien, este pensador francés, pero también otro alemán de la teoría crítica, con el mismo apellido, otra pronunciación, Ernest Bloch, y toda la teoría crítica, nos piden que pensemos los procesos y las dinámicas sociales haciendo alusión a que no solo las élites, habíamos hablado de los grandes dirigentes de un momento, ¿cierto? Ahora podríamos hablar de las élites, como dice Gaetano Mosca en la teoría italiana, el papel de las élites en la construcción social. Pero ¿a dónde nos llevan, además de los dirigentes y de las élites, Ernest Bloch, Max Bloch y todos los dedicados al estudio de la memoria? El papel que juegan los pueblos. O sea, no es pobrecita Francia que fue invadida por Hitler y entonces todo lo que pasó allí, no, uno podía ser de la resistencia. Uno podía jugarse en ese momento de la historia un papel determinante en contra de la invasión de Hitler y poner en evidencia, oiga, señor, lo que usted está llevando aquí a cabo es una injusticia. Y constatar históricamente, por ejemplo, que fue terrible, que muchísimos franceses simpatizaban de la invasión de Hitler. Esto es muy doloroso. Cuando yo hace unos días le estaba leyendo una historia a mi sobrina nieta, ya tengo sobrinas nietas, por eso estoy tan calvo. Ella quiso que leyéramos una película que está ahora de moda de nuevo, es viejísima, yo la vi cuando era niño, imagínense. Y es una historia muy linda sobre Austria en la posguerra y de una historia de una niña a la que un joven militar, bueno, viudo ya, claro, austriaco, le daña la vocación, ¿no? La saca del convento, se llama La novicia rebelde. Y le crió, porque él era viudo, todo el chorrero de hijitos, ¿no? Que tenía en Austria, en Viena, pues todo el mundo canta. Yo solo cantaba, ¿no? Porque la cultura austriaca es la música, ¿no? Es una dimensión que si uno no conoce no puede apreciar. O sea, uno no puede meterse a conocer Italia y Austria sin música. Ellos por eso cuando se gradúan de bachilleres tienen que probar música. Y tocar un instrumento y una melodía, ojalá propia, pero si no ajena, pero tocarla bien. La música es una dimensión del conocimiento increíble. Bueno, pues estos niñitos todos cantan, todos hacen parte de esa cultura austriaca, pero ¿cuál es la noticia global del momento? Hitler viene a Austria. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lamentarnos hoy? ¿Vamos a caer bajo ese dominio? Huir, como le toca a este, creo que era capitán del ejército, que se resistía. Austria no tiene que ser invadido, pero todo el ejército austriaco, todos sus compañeros de clase y todo, dicen, no, que venga Hitler, este es el que va a ponerle orden a este país de porquería, ¿no? Y él encuentra que es mayoritario el apoyo que le da Austria a Hitler. Así que cuando Hitler llegó a Austria, uno no puede decir, ay, invadió. No. Es que la sociedad austriaca le hizo así a Hitler. Venga, le dijo. Claro, hay mucho peso de la historia, recuerden, y por eso se me salpicó Napoleón. Cuando Napoleón llegó a lo que en ese entonces se llamaba, que nunca existió, Napoleón demostró que no existió eso nunca, que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y Napoleón en las invasiones europeas, ¿se acuerdan? Que invadió España, que invadió Rusia. Bueno, toda esa historia europea está plagada por las invasiones napoleónicas del 1802 o 1805 hasta el 15 con Waterloo. Pues allí hay una historia muy fuerte cuando Napoleón llegó a lo que ustedes llaman hoy Alemania, que es un estado más jovencito que Colombia, acuérdense. Estado alemán, el Estado moderno alemán nació en 1873. Antes existía una cosa que se llamaba Sacro Imperio Romano Germánico que trataba de darle unidad a un montón de principaditos que estaban en los valles de los ríos Elba, Spree, Danubio, en fin. Pero cuando llegó Napoleón, invadió y no salió el ejército del imperio, no existía eso, dijo Napoleón, eso no existía. ¿Quién salió a la defensa? Pues un poquito Austria y otro el imperio de Prusia, Brandenburgo y esto, ¿de acuerdo? Esa historia fue muy importante para los germanos, para Centro Europa en general, y tiene mucho antecedente en este momentito de la novela de la que les estoy hablando. La novicia rebelde, con su capitán, creo capitán o coronel, huyendo por los Alpes, buscando a Suiza para salvar la vida.
¿no? Porque ya la mayoría de los austriacos están de acuerdo con la invasión de Hitler. Entonces, los filósofos austriacos, y en general lo que se llamó, para ustedes va a ser muy importante que lo ubiquen históricamente, el Círculo de Viena, herederos del Imperio Austrohúngaro, en el Círculo de Viena se sientan gente claves para las ciencias sociales, Popper, Hayek, para nosotros los juristas, Kelsen. Kelsen, recuerden, es checo, pero pertenece al Imperio Austrohúngaro y está ahí en el Círculo de Viena. Pues ese pensamiento del Círculo de Viena, que es esencialmente positivista, también genera una literatura muy interesante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con Hitler? Y cómo interpretamos en la historia lo que luego pasó, y es que la sociedad austríaca quería la invasión de Hitler mayoritariamente. Fue terrible para los europeos tener que aceptar que los pueblos, no solo los dirigentes, ni solo las élites, señor Gaetano Mosca, también los pueblos juegan un papel fundamental. Y Ernest Bloch y Mark Bloch nos dicen, oiga pueblo, ¿y usted dónde estaba? ¿No? Porque eso pasó por encima suyo. No me diga que aquí la cosa es solo agacharse, no. Hay que jugar un papel histórico. Tenemos que jugar un papel histórico en la vida. El único deber que tenemos nosotros es con nuestra propia historia, con Colombia, no con Europa. Ellos verán cómo resuelven su problema, ¿de acuerdo? Con nuestro papel. Así que ese filósofo del que nos habla su compañero, como nuestros historiadores que nos dicen ayudemos a pensar la historia como dinámicas sociales, nos dicen que las dinámicas sociales se basan en relaciones de poder y las relaciones de poder tienen muchos actores políticos, no solo uno, el gran dirigente de la época, no solo élites además del dirigente, no, hay muchos grupos sociales que terminan aceptando lo que le pasa a ese pueblo, incluso en contra de su propia historia. Se detienen las liquideces a veces porque no sabemos interpretarlas, no porque el tiempo se ha parado, sino porque no sabemos interpretarlas. Yo creería que por temas de tiempo, preguntando hasta aquí, las personas que de pronto no alcanzaron, pues no se preocupen, de pronto en un momento posterior podemos hacerlas. Iremos con una conclusión que me pidió, pues, el favor Santiago, pero que quería presentarnos la suya en representación del grupo, y luego entonces vendremos con los impactos a los que les daremos pues un mayor tiempo, porque como sus profesores sepan que para nosotros es muy valioso saber cómo sus libros de alguna manera nos cambian la vida, aunque esto suene un poco pretencioso, pero estamos seguros de ello. Entonces, en razón a que estamos cortos de tiempo, les daremos un mayor tiempo a los impactos del libro y solo presentaremos una conclusión y concluiremos con algunas palabras del profesor Pedro López. ¿Listo? Santiago. Buenos días, mi nombre es Santiago Arroyo y con el mayor de mis gustos presentaré una conclusión que hablamos en grupo. Se van a presentar más con respecto a los capítulos, pero pues por cuestiones de tiempo, pues, que sea una general y relacionándolo con lo que Crítica está hablando, además de lo que vi en clases anteriores el semestre pasado con la materia que llama Historia Analítica. En primer lugar, me di cuenta en el libro que ningún país, ningún estado es ajeno a lo que sucede en el mundo. Ninguno se queda fuera de los tratados, digamos, sociales o económicos en cuestiones de desarrollo, como lo que estamos viendo en el libro, profundizándolo en la globalización. Es por el video. Entonces, el proceso de globalización es importante para todos los estados para poder desarrollarse y trascender como tal. Pero yo lo relaciono con la situación de Colombia, con lo que estaba mencionando de los problemas y el poderío, el manejo del poder. Lo que yo veía en la clase de Historia Analítica era que el poder no estaba en un solo lugar, sino que se estaba repartiendo en lo que conocemos ahora como los grupos armados, paramilitarismo, y es el problema esencial por el que Colombia no pudo trascender como un estado emergente, relacionándolo con las posibilidades que tienen. Digamos, Colombia tiene un montón de herramientas, materias primas, la gente es muy trabajadora, por decirlo así, y puede llegar a un puesto muy alto internacionalmente. Sin embargo, son problemas que la gente no se da cuenta, como el manejo del poder, el Estado cómo está conformado, cómo ha llegado a manejarse y la manera en que ha perdido la independencia
del poder público, por decirlo así. Entonces era una conclusión a la que yo llegué relacionando todo lo que le había visto y con el libro, que me pareció muy interesante en cuanto a eso. Mil gracias. Entonces, ahora impactos por favor de los estudiantes. Sergio. Bueno, como tal, en cuanto a los impactos, para mí cabe recalcar que es más que todo el giro de perspectivas que genera, porque como tal tenemos una perspectiva muy empírica, siendo de tercer semestre, sobre la globalización y los procesos internacionales, pero más que todo es el hecho de que acá se nos da una bofetada para darnos cuenta que realmente no todo es positivo, sino que hay unos procesos que tienen aspectos negativos y contras que no estamos preparados para afrontar. Más allá de esto es el concepto de desarrollo, que siempre lo vemos muy relacionado con la riqueza, o por lo menos para mí siempre ha sido la riqueza, hasta que acá se le entra un valor agregado que es como tal la inversión al desarrollo social, que funciona como sustrato base para el desarrollo como tal de los países y es muy fundamental. Gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Conde y voy a resaltar un aspecto demasiado general que me marcó. Yo pues en la parte inicial del libro, cuando empecé a leerlo, tenía una postura respecto a la globalización y creo que era algo demasiado positivo. Lo veía como un aspecto obviamente de la riqueza que incrementa muchos aspectos de manera internacional, nos globaliza y nos pone en un punto dentro del globo que nos facilita mucho el proceso de desarrollo, la industrialización y tantos aspectos positivos que se pueden resaltar de este aspecto global. Pero entonces también tengo como una postura con el compañero anterior. ¿Qué está pasando realmente con el desarrollo colombiano como tal? O sea, ¿qué pasa al interior de Colombia dentro de este proceso de globalización y cómo esto nos está ayudando o no nos está ayudando para generalizar un aspecto de desarrollo mucho más grande? Entonces, sabemos que Colombia es un territorio netamente agrícola, un territorio que ha pasado por muchos aspectos de violencia, una desigualdad social muy grande. Pero el aspecto de globalización, aunque es un concepto realmente general y bastante amplio, considero que dentro de las políticas internas, interiores del país, está generando algo mucho más como trascendental, que no solamente se ve dentro del margen positivo, sino también de muchos aspectos negativos que influyen en la sociedad del colombiano y netamente en las políticas de la ciudadanía nacional. Bueno, pues yo quisiera pues dar mi punto de vista y pues teniendo en cuenta toda la relación que tú has dado sobre el libro y lo que hemos visto con nuestro profesor, sobre que ya hoy me queda un poco más claro y veo de una mejor perspectiva tu libro. ¿Por qué razón? Porque ya sí estamos partiendo de los procesos y las dinámicas sociales. Entonces creo que todos mis compañeros, y especialmente usted, se basó en el escrito de este libro hablando sobre la globalización. Pero pues yo quiero como argumentar una parte más de que yo considero que esta globalización se adhirió a nuestra cultura y a nuestra ciudadanía porque nosotros somos un país emprendedor, no estamos totalmente desarrollados, pero sí estamos subdesarrollados. Entonces, esta cultura nos podría ayudar en algunos casos a valernos por nuestros propios medios. Por tal razón considero pues el origen de tu título para el libro, que Colombia no es una isla porque no estamos solos y necesitamos de otras personas y de otras culturas para caracterizarnos. Entonces considero que Colombia a nivel latinoamericano es un país multicultural y que esta cultura que hemos adherido de los distintos procesos para llegar a donde estamos son muy importantes. Y no solamente la globalización, porque como en tu libro queda plasmado, hay otros procesos más importantes, pero pues no tan llenaderos como él. Entonces considero que todo se debe basar a la multiculturalidad y a la aplicación de estos procesos, por tal razón. Muy buenos días, mi nombre es Dylan y pues como tal el impacto que ha tenido este libro no solo va como tal en Colombia, porque pues como veíamos cuando nosotros éramos más jóvenes no siempre nos recalcamos en eso,
cuando ya crecemos y nos damos cuenta que todas esas realidades que veíamos en otros países nos están afectando a nosotros acá, es cuando nos damos cuenta que tenemos que hacer un cambio. No solamente por experiencias que nos cuentan en los libros, o vemos en la televisión, o vemos en cualquier tipo de periódico, información en internet, sino darnos cuenta que nosotros como colombianos tenemos que lograr un cambio, dejar de ser tan cerrados en algunas cosas, empezar a ver más allá, porque algo que siempre he destacado de la mentalidad colombiana es que es demasiado negativa, demasiado que no se puede hacer un cambio, demasiado clásica. En lo que me doy cuenta de Colombia es que puede hacer un gran cambio, puede ser un muy mejor país de lo que ya es, no solo mirando atrás, porque el que dice, como dice el dicho, de que mirando la historia, el que conoce su historia no repite el mismo error, algo así. Está condenado. No solo mirarlo de esa manera, sino darnos cuenta que podemos generar un gran cambio, podemos llegar a ser un mejor país primermundista, aprovechando todo lo que tenemos, pero algo que sí critico mucho es lo de la sociedad como tal, porque nosotros como colombianos no le damos tanta importancia a la educación, sino le estamos dando más importancia a la guerra, y eso es lo que nosotros estamos fallando. Si el gobierno se invirtiera más ese dinero en desarrollos estudiantiles, en becas, en poder ser una educación gratuita como vemos en todos esos países, como él decía, Suiza, que tienen educaciones que no son costosas y que son accesibles para cualquiera, consideraríamos que Colombia es un mejor país sin necesidad de estar armándolo. Porque la verdad, estar armándonos no es necesario, porque una guerra jamás se va a acabar con balas. Y es algo que a mí me ha quedado claro porque yo he sido víctima de los conflictos armados, mi familia también. Y yo considero que esa mentalidad de tener que matar a alguien no es necesaria en este país. Nosotros podemos lograr grandes cosas dialogando, nosotros podemos lograr grandes cosas cambiando el mundo, no simplemente yéndonos a antes como el código de Hammurabi, que ojo por ojo, diente por diente. No es así las cosas. Nosotros podemos arreglar las cosas sin necesidad de tener que lastimar a alguien y hacerle daño, a pesar de que siempre hayan daños colaterales y uno de los dos siempre se sienta afectado, porque el que le caiga el guante que se lo chante. Entonces nosotros debemos darnos cuenta que el mundo es un lugar mejor sin necesidad de armas ni de guerra. Bueno, buen día, mi nombre es Ana María y pues tuve el placer de leer su libro en ese primer corte. Realmente pues para mí fue muy enriquecedor la manera en cómo escribe y además lo que quiere proyectar. Digamos, a mí me genera un conocimiento más amplio de cómo va la globalización también con la mano de un Estado social de derecho y cómo también anteriormente pues estábamos como Estado de Derecho y como usted lo decía, pues ahorita escuchándolo, que pues nosotros Colombia o todos los colombianos pues hemos pasado por unos procesos, ¿no? Unos procesos que a veces nos han jugado a favor y pues en contra, y realmente pues ahora que pues tuve el placer de leerlo, pues uno tiene un panorama más amplio o más general realmente de lo que es Colombia y todos los procesos históricos por los que ha tenido que pasar y por los que sigue pasando. Entonces, muchas gracias, la verdad. Buenos días, mi nombre es Milena. Yo la verdad quiero decir que toda la persona que lea este libro terminará muy retroalimentado, ya que es como la explicación de lo que es el proceso de globalización en Colombia. Y nosotros a medida que leemos encontramos contexto histórico, encontramos también como sucesos que nos ayudan a explicar lo que está ocurriendo actualmente. Y también nos ayuda a tener un pensamiento crítico sobre lo que es lidiar con un conflicto armado, la desigualdad social, la exclusión y también al mismo tiempo luchar con esa inserción de Colombia en el mercado internacional.
Entonces, pues pienso que esto es para ampliar la percepción de lo que es Colombia, de lo que pensamos que es Colombia y pues nuestra manera de ver. De esta manera debemos por terminada esta sesión con algunas palabras del profesor Pedro López. Ya, podemos ir. Y unas palabras de nuestro decano, Luis Fernando Sánchez Mora. Pedro, tienes la palabra. Gracias. Sí, me parece. Señoras, señores, profesor, profesoras y profesores presentes en el auditorio, muchas gracias por este importante momento. Quería empezar con una felicitación. Sé que en este momento estamos reunidos alrededor de la obra del profesor Vela, pero discúlpeme, profesor, empezaré felicitando primero al auditorio. Gracias por las excelentes preguntas que se formularon. Pues estas preguntas, como bien presentaba el decano, las preguntas que generan los libros son las que hacen que el debate continúe y que el proceso que inició en el libro siga. Quiero seguir agradeciendo al profesor Vela por sus muy interesantes respuestas. Creo que en estas respuestas queda en evidencia la perspectiva metodológica que usted toma en el libro. Por supuesto, incluir en estas respuestas los elementos de la historia y cómo estos enriquecen las diferentes áreas de conocimiento. Pero también la perspectiva de Russell, cómo las respuestas sencillas no son suficientes, cómo incluso en el derecho, en temas de derecho internacional, incluso en temas de derecho nacional, la perspectiva compleja usualmente da lugar a mejores respuestas. Y si me lo permiten, las respuestas que usted dio, profesor Vela, fueron ejemplo de eso. Como el auditorio vio, fueron respuestas que incluían elementos de derecho internacional, elementos de historia, pero también ciencias naturales, ciencias sociales. Y esta interacción es la que permite dar una respuesta robusta y compleja. Gracias, profesor. Quiero también agradecer a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué, porque en este evento también queda claro cuánto tenemos en común las diferentes áreas del derecho y las diferentes asignaturas que componen el programa del derecho. Están presentes docentes de derecho internacional, docentes de teoría del Estado, docentes de ideas políticas, o lo que llamamos ideas políticas jurídicas, y seguramente también de otras áreas del derecho. Y en esta conversación que pudimos tener, quedó en evidencia cómo cada una de estas materias no es una isla. Están relacionadas, se preocupan por problemas comunes y solo su interacción compleja puede dar lugar a respuestas de estos problemas comunes. Quiero terminar con dos tareas. La primera, tanto en las preguntas que formulaba el auditorio como en las respuestas que presentaba el profesor Vela y en los impactos que compartían ustedes, me quedaba claro, y es posible que algunos de ustedes también, cuánto nos queda por estudiar. La tarea es larga: estudiar historia, estudiar ciencias sociales, estudiar ciencias naturales, pero como compartimos con los estudiantes de sociología jurídica, estudiar también derecho, en su complejidad, en su profundidad, y entender que el derecho y estas otras ciencias interactúan de forma muy cercana.
pero la tarea es larga, así que debemos estar, señoras y señores, atentos, atentas, mostrando compromiso con esta larga tarea. Y por último, otra tarea que tal vez usted resalta bien en su libro es la urgencia de aproximarnos dentro del derecho internacional desde la perspectiva compleja y desde una perspectiva que deje en claro cuán urgente es estudiar otras áreas de las ciencias sociales, y perdone que ponga este punto, en particular la historia. Muchas gracias, profesor Bena. Bueno, yo también tenía una reflexión de lo que hizo tu libro en lo que yo trabajo, antes de compartirles una reflexión en torno a la sesión de la mañana. La primera es, y lo confieso, además ante mis estudiantes, saben que me gusta el término de la parresía griega, que es la franqueza llana. Lo primero que tuve con respecto a la lectura de tu libro es que, claro, me resolvió muchas dudas, me ha ayudado a muchas clases. Yo les he dicho a ustedes que utilizo el libro de Bernardo no solamente en mi clase de pregrado, sino también en mi clase de maestría, incluso en algunos temas de la clase que estoy preparando para el doctorado los utilizo. Y me produce mucha admiración la capacidad que tienes para recoger elementos que van desde la filosofía, la historia, el derecho mismo, y presentarnos ahí un excelente diagnóstico de las particularidades y las complejidades a las que Colombia se ve en estos procesos de integración. Pero lo que me produce ahora, y lo confieso, esa es mi confesión, es dónde le busco lo que no dijo para poderlo decir yo, ¿sí? y ponerme en la tarea. Y en esto quiero decirlo, muchachos, algunos de ustedes que tengan la intención de la academia, Bernardo lo dijo al comienzo de la mañana, es esto lo que tienen que hacer, tienen que recogerse las mangas, tienen que leer 1, 2, 3, 6 veces, volver a leer y tratar de buscar dónde quedó una pista para intentar hacer algo, ¿sí? Necesitamos leernos entre nosotros, necesitamos debatir nuestras ideas, intentar complementarlas, arrojar hipótesis, lanzarnos al agua, porque no de otra manera vamos a hacer las cosas. Y esa es mi invitación, también lo digo a título personal, de verdad. Llevo un año tratando de preparar un curso en el que estoy tratando de encontrar algo que no dijiste como una excusa para arrancar. Vamos a ver qué sale, seguramente va a salir mal, pero bueno, por lo menos lo vamos a intentar. Listo. Ahora, con respecto a las reflexiones, planteabas ahora algo sobre la liquidez, el que estaba ahí. Yo creo que para unir lo inmediato que acabo de decir y la reflexión, tenemos que leer un poco más de la sociología. Hablas de Bauman, de la sociología. Yo le llevaría a Sennett necesariamente, ¿sí? Creo que la sociología y la antropología nos pueden contribuir mucho a muchas de las preguntas que formulas en tu escrito. Y en eso, quienes estudiamos el derecho, nos hemos concentrado mucho en la perspectiva normativa, pero tenemos que echar mano de los historiadores, de los sociólogos, de los antropólogos, para poder comprender las transversalidades de los problemas que analizamos, ¿sí? Hablabas también de Bloch, y yo iba a la historia de la vida privada de Philippe Valier, Georges Duby y otros, que desde la historia también nos han enseñado eso. Me parece que es central. Lo otro, con respecto puntualmente a lo que ocurre esta semana y que tú abres magistralmente, y para todos los estudiantes de acá, y me uno a lo que el profesor Pedro dice de felicitarlos por sus carteleras, por sus intervenciones, por sus ideas, por sus preguntas. Sé que se quedaron algunas sobre el tapete, no se van a quedar ahí. Vamos a hacer que Bernardo sea más recurrente por acá, te lo dije esta mañana, te veremos por acá y de verdad es un honor verte por acá en clases, tomando un café contigo,
Pero también nosotros siendo al externado, que ahora con la firma del convenio que tenemos con el externado, también vamos a ir allá a ponerte pereque, como dicen las abuelas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que todo eso que pasa por acá, chinos, y eso lo aprendí de profesores tan maravillosos como tú, si ustedes no lo escriben, chinos, se los aseguro que alguien más lo va a escribir antes de ustedes. En Bogotá, cada vez que iba a clase en el externado, me iba por la Jiménez, pasaba por la Lerner, que es una librería hermosa y tiene unas novedades ahí. Y 2 veces en los 6 años largos del doctorado vi cómo alguien publicó algo antes de que yo lo hiciera, y esa idea que no me atreví a escribir precisamente murió ahí. ¿Sí? Yo les he contado el tema de Goran Terborn y las gafas. Él se me adelantó 5 años, algo que yo estaba diciendo hace mucho más, pero lo escribió primero. Así que, chinos, atrévanse a preguntar, pero también a escribir, ¿sí? Y que les devuelvan el escrito 10 veces si es necesario, pero eso les va a hacer pulir su idea. Mi reflexión y mi invitación, que creo que la haces muy bien, Bernardo, con tu libro y con los libros que vienen y los que vendrán seguramente, es láncense a escribir y por favor proyéctense, porque las universidades también son para generar sueños, proyéctense a que el día de mañana sean ustedes los que estén acá invitados, socializando su obra y compartiendo con otros estudiantes, ¿sí? La única diferencia, y lo sostengo con toda la energía, la única diferencia entre Bernardo y nosotros, profesores, es que somos más viejos que ustedes, ¿sí? En nada son ustedes acá, además resolviendo dudas que seguramente no tuvimos la capacidad de nosotros de resolver, pero ustedes sí lo van a hacer. Anímense, porque si no, no estamos haciendo conocimiento. Ahora, mi última reflexión es que seguramente no todos van a ser académicos, y eso está bien, ¿sí? Necesitamos litigantes de oficio, necesitamos servidores públicos concentrados, éticos, críticos, y para ellos, para quienes de ustedes van a ser servidores públicos, litigantes, asesores, consultores, lejos de la academia en principio, estas reflexiones y estos escenarios también son centrales, porque un servidor público que no se pregunte, ¿sí?, cuál es la epistemología de esa cosa que él va a hacer, que es la función pública, pues no lo va a hacer bien. Y un litigante que no tenga claro que yendo hacia otras ciencias va a ser mucho más fino el argumento que le presente a un juez o a su contraparte, pues tampoco está haciendo la tarea, ¿sí? Nosotros queremos acá personas que estén absorbiendo todos estos conocimientos y que los lleven después a el frente de batalla. Está mal la palabra, pero las batallas también hay que darlas en otros lugares, ¿sí?, con el mejor de los sentidos críticos, ¿sí? De verdad me uno a Pedro, a los profesores que han logrado esta bellísima convocatoria para la sesión del día de hoy. Muchas veces, Bernardo, mencionando lo obvio, a veces en las universidades logras el profesor, lo traes y no se consigue el salón, lo conversamos ayer, no se logran las personas, no se logran las preguntas, y yo aquí lo que veo es que nos faltó tiempo para seguir haciendo más cosas. Así que yo me uno, los felicito, y Bernardo, poniéndote en problemas que no lo son, además, ¿cierto? La próxima, ¿sí?, te prometemos más carteleras, pero además propongo lo siguiente a manera de reto: que la próxima visita de Bernardo a nuestra universidad sea un conversatorio en el que te acompañe acá uno de nuestros estudiantes. ¿Sí? Creo que esa podría ser un reto interesante. ¿Listo? Muy bien. Una cosita chiquitina. Mil gracias. Si yo acepto el reto, será un honor. Miren, yo recuerdo, solo para despedirme, una frase de mi abuela cuando nos regañaba en esos intentos de andar en la academia que teníamos cuando éramos jóvenes. Y entonces ella decía siempre que comparábamos, ¿no? Ay, es que Colombia y no sé qué, mire que en Estados Unidos, y que Colombia no sé qué, mire que en Europa.
Y mi abuela, que era heredera descendiente de una señora europea, nos decía, nunca pretendan que la gallina es un águila degradada. Nunca. Somos distintos, no hay mejores ni peores. El águila no es mejor que la gallina, es diferente. Y Colombia no es menos que Francia, es diferente. Y lo decía mi abuela, que descendía de mi bisabuela, que lo decía en alemán, pero por supuesto yo no soy como su maestro que habla alemán. Se perdió eso en mi casa, habríamos hablado alemán si no hubiera sido por una persecución muy fuerte que en este país hubo contra los judíos alemanes, y mi bisabuela era judía alemana. La sacaron las guerras europeas. No quiso salir. Mi abuela era la que le decía a mi bisabuela, madre, nos vamos, vienen a matarnos, y ella decía, yo no salgo. Este es mi país. A mí nadie me va a sacar de mi país, de mi huerta, donde yo siembro mis ruibarbos. ¿Por qué? Madre, porque te van a matar. Este país ya no existe. Dice, ¿cómo? O sea, este es el mensaje. A mi bisabuela no le cabía en la cabeza que el imperio austrohúngaro ya no existía. Y mi abuela le decía, madre, se acabó. Vino una guerra y aplastó todo. Se acabó. Y ella se resistía y bueno, la obligaron a salir un poco y le llevaron un pasaporte y se lo ponen en la mano y... ¿Cómo así que checa? Yo no soy checa, yo soy austrohúngara, a mí nadie me saca. Bueno, pasaron las cosas y luego vinieron los episodios más graves. La persecución a los judíos fue mucho más dura. Ella nunca fue una judía practicante, era muy laica, pero era judía de descendencia, y entonces venía la crisis. Y volvieron los hijos que pudieron haber escapado de aquella época, volvieron a Austria, a lo que quedaba de Austria, la Austria miniaturesca que ustedes conocen, ya no era el imperio austrohúngaro. Madre, que tienes que irte, que ahora el que viene es peor. Ya saben quién es el que viene, pero era peor. Y entonces ella dijo que no, se resistía, y le trajeron un pasaporte. Y entonces, yo como... Yo no soy, habían convertido a Chequia uniendo la Eslovaquia. Yo no soy checoslovaca, ¿qué es eso? 2 veces mi bisabuela fue apátrida. Durísimo en la vida, ¿no? 2 veces te quedas sin patria. Y se resistía. Pero pese a toda su tradición, su filosofía y la música del imperio austrohúngaro, ella se comunicaba con sus hijos en América y decía, nunca vengan a decir que el águila es mejor que la gallina. Nunca.